amerita o no realizar un estudio de neuroimagen, ¿ya? Y no solamente el Glasgow, también puede existir otro tipo de alteraciones neurológicas, ya sea que un paciente convulsione, que tenga una pérdida súbita del conocimiento, que tenga, por ejemplo, una anisocoria que no tenga explicación, una topsis palpebral, que se sospeche, por ejemplo, una alteración vascular. Entonces, en trauma craneoencefálico existe una clasificación de grave, moderado y leve. El grave a moderado, ese paciente no necesita ni pensarlo, simplemente requiere inmediatamente de la realización de una tomografía para descartar algún tipo de alteración. Esos pacientes llegan con Glasgow bajo, casi por debajo de 8, algunos los cuales ameritan asegurar una vía aérea y posteriormente hacer una valoración y complementar con una tomografía. Los pacientes con trauma leve es importante que se les haga una observación y una valoración. Sin embargo, hago mucho énfasis en los pacientes ancianos, pacientes con antecedentes quirúrgicos, pacientes que estén recibiendo tratamiento con anticoagulantes o que tengan enfermedades por coagulopatías, abuso de drogas, epilepsia. Esos pacientes ameritan en algún momento evaluación radiológica con imagen. Por ejemplo, los pacientes ancianos en búsqueda, sobre todo si han sufrido un trauma de hematomas subdurales agudos o crónicos, pacientes con coagulopatías o consumidores de algún tipo de anticoagulante, ya que eh, la masa encefálica es muy susceptible a sangrados leves, a moderados y a veces hasta severos, cuando esos pacientes tienen indicación de consumo de anticoagulantes. Entonces, esto también es importante si, por ejemplo, el Glasgow tiene un deterioro en el Glasgow, ¿sí? Y hay un deterioro de 15 a 13 y va disminuyendo, pues obviamente este paciente también necesita una valoración por tomografía. Si también vemos una fractura deprimida o a la exploración física de una herida palpamos una disrupción de la cortical del hueso, pues una fractura abierta, también debemos hacer una tomografía. Cuando existen signos clínicos de fractura de base de cráneo, no se olviden el signo de la mapache. El paciente puede presentar equimosis a nivel de la región periorbicular bilateral. Esos son signos clínicos que nos pueden estar hablando que el paciente tenga una fractura de base de cráneo, en el cual se contraindica inclusive el manejo de la vía aérea hasta que no se descarte fractura de base de cráneo, ¿ya? Lo otro es que el paciente pueda presentar varios o múltiples episodios de mesis, y puede existir también tomografías de control en caso de que haya deterioro de Glasgow o en pacientes con antecedentes de isquemia cerebral al cual se le haya llevado a trombolisis y se haga un control 48 horas después de trombolisis para descartar de que no haya un sangrado o un resangrado por el procedimiento. Este es un equipo de tomografía convencional. No tengo ningún conflicto de interés con la marca, simplemente quería mostrarle que eso es un gantry. Esta es la camilla, esa camilla se desplaza, el paciente entra a este equipo, eso tiene unos tubos de rayos X y nos hace unos cortes y unas reconstrucciones volumétricas procesadas por un sistema DICON, el cual nos va a dar la transformación de la imagen. En cuanto a las precisiones para la interpretación, tenemos que tener en cuenta, primero, hay que saber cuál es la orientación anatómica, qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral y medial. Obviamente hay que tener una reparación anatómica de todo lo normal y también conocer las variantes anatómicas que pueden simular algún tipo de patología. Tenemos que reconocer las densidades normales de las estructuras cerebrales, evaluar estructuras anatómicas extracraneales que pueden simular patología neurológica y precisar otro tipo de patologías. Entonces, en cuanto a la situación y orientación, tenemos que tener en cuenta que lo anterior y que lo posterior, siempre le explico a los estudiantes en la clase de neurociencias que lo anterior nos lo va a dar la presencia de las astas de los ventrículos laterales, ¿sí? Como se está presentando en esta figura, y hacia posterior vamos a tener lo que son las estructuras de la base del cráneo, específicamente fosa posterior, cerebelo, lóbulo occipital. Tenemos hacia la línea media, ¿sí? El surco interhemisférico, lo que son las estructuras gangliobasales y diencefálicas, y hacia los lados
pues tenemos las estructuras laterales como corresponden precisamente lo que es el surco o la cisura de Silvio, lóbulos temporales, que nos pueden decir o nos hablan de la parte lateral del cráneo. En la tabla ósea es importante que ustedes tengan en cuenta dos cosas. Cuando valoramos una tomografía de cráneo en emergencias, tenemos que tener en cuenta o valorar dos ventanas. Una ventana de tejido, que es esta, donde estamos viendo todo lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris, la región córtico-subcortical, el sistema ventricular lateral, la línea media, ¿sí? Y tenemos que valorar también las estructuras extracraneales, y para la valoración de las estructuras óseas existe una ventana que se llama ventana ósea. Esa ventana ósea, pues, como su nombre lo dice, nos permite la valoración tanto de la tabla externa, el diploide, la tabla interna y las suturas, ¿ya? Es bien importante porque muchas veces las suturas se interpretan como fracturas y realmente la forma de una sutura es esta, como en zigzag, ¿ok? Para que nunca se les olvide. También para valorar lo que es tejidos blandos, sobre todo heridas en escalpelo, que son muy frecuentes y se presentan mucho en las emergencias. Respecto a la anatomía, desde la base del cráneo tenemos que considerar tres espacios a nivel de la base del cráneo, que son las fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En cuanto al contenido del anterior, sabemos de que la estructura predominante en la fosa craneal anterior es el lóbulo frontal. En lo que es en la fosa craneal media tenemos las estructuras predominantes como son lóbulos temporales, y hacia la mitad, hacia lo que es el clivus y silla turca, pues tenemos lo que son las estructuras vasculares como es el polígono de Willis, y hacia la línea media aquí encontramos lo que es la glándula, la hipófisis como tal. Hacia la parte posterior, lo que es la fosa craneal posterior, las estructuras prominentes allí son el tallo cerebral, el cerebelo. Entonces, estas fosas son importantes reconocerlas, y también es importante que nos aprendamos cuál es la densidad normal de cada estructura. Por ejemplo, en este corte es un corte más basal, o sea, más inferior. Estamos observando lo que son las celdillas mastoideas, perdón, las celdillas hemoidales que hacen parte de los senos pranasales, y por detrás tenemos el seno esfenoidal. Por detrás tenemos el clivus, y hacia los lados pues tenemos otras estructuras como son las mastoides, que se ven bien neumatizadas. Vemos lo que es el oído medio e interno, vemos las articulaciones temporomandibulares, ¿sí? Y aparte de eso tenemos otras estructuras que tenemos que valorar, como son las estructuras orbitarias. Hacia atrás el foramen magno, por donde está saliendo lo que es la médula oblongada como tal. Entonces, esta es la apariencia normal de una tomografía de cráneo en ventana ósea de la base del cráneo. Es bien importante porque estas estructuras sufren bastantes traumas, por ejemplo, en traumas craneoencefálicos de expulsión, de lateroflexión. Entonces, es bien importante que las tengamos en cuenta. Cualquier pérdida, por ejemplo, en este caso, de esta neumatización, nosotros tenemos unos términos, antes de que se me olvide, para que ustedes los entiendan, que es un lenguaje radiológico respecto a las densidades. Lo que es negro, ¿sí? Como esto que se ve acá, que es aire, lo llamamos hipodenso. Eso que estamos viendo, la parte ósea, la parte blanca, la llamamos hiperdenso. Y lo que es similar al tejido blando lo llamamos isodenso. Entonces, esas estructuras aéreas también es importante valorarlas si se encuentran neumatizadas. O sea, si por ejemplo yo veo este seno esfenoidal con la densidad que hay aquí de esta estructura, podemos inferir de que allí está ocupado por algo, puede ser moco, sangre u otro componente. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un corte de cara de senos pranasales, donde estamos viendo desde la línea media hacia los lados. Estos son los senos maxilares. Este es el seno maxilar del lado izquierdo y este es el seno maxilar del lado derecho. Ustedes ven que el seno maxilar del lado derecho se observa bien neumatizado, ¿sí? Se ve bien hipodenso, sus paredes son finas y regulares, pero si comparamos el del lado derecho, estamos viendo que hay un engrosamiento de las paredes, está ocupado,
este es un paciente que sufrió un trauma facial, está ocupado por líquido, específicamente sangre, se llama un hemoceno, y hay una desviación del septum nasal que puede corresponder a una fractura. Entonces, esto es bien importante que ustedes valoren en pacientes que han sufrido trauma craneoencefálico y específicamente hablando de la cara. También fracturas a nivel de lo que son las órbitas, los pacientes pueden presentarse con alteraciones a nivel de los movimientos oculares, entonces es importante que ustedes valoren las órbitas. Otra de las cosas importantes es que ustedes valoren los espacios, ya hablando de la ventana de tejidos, lo que es la región córtico, subcortical, todo lo que es esa corteza de sustancia gris y lo que está inferior a esta sustancia blanca. Cada una tiene unas características especiales. Nosotros por tomografía, la tomografía tiene cierta desventaja en la valoración de esta sustancia blanca, esta sustancia gris en cuanto a algunas alteraciones, hablando por ejemplo de displasia focales o de procesos, por ejemplo, alteración de la sustancia blanca por enfermedades melinizantes, la más frecuente, la esclerosis múltiple. Entonces es bien difícil valorarlo por tomografía. Sin embargo, entiendan de que ella se encuentra recubierta por unas membranas que ya todos conocemos que son las meninges y encontramos lo que es la línea media o la línea interhemisférica, la cual siempre va a ser la estructura de referencia y nos puede llamar la atención en la mayoría de las patologías. Como podemos ver, la densidad del cerebro por tomografía la sustancia gris es ligeramente isodensa, o sea, es un color muy grisáceo como tal. Hacia el centro tenemos lo que es la sustancia blanca, es un poco más oscura, es hipodensa, o sea, es todo lo contrario, es más oscura. Entonces, sin embargo, esta es la apariencia normal de la masa encefálica vista por tomografía. Entonces aquí en este diagrama estamos viendo otra cosa que es bien importante, que es el espacio subaracnoideo por donde circula líquido cefalorraquídeo. Existen otros vasos venosos, ¿sí? Sobre todo los vasos del seno venoso longitudinal superior e inferior, los cuales se invaginan y forman, se ha invaginado por lo que es la dura madre, formando el seno longitudinal superior como tal. Este es una tomografía en corte axial en ventana de tejido blando, que está empezando desde la base, ¿ya? Y empezamos a observar ciertas estructuras que nos tienen que llamar la atención y siempre tenemos que valorar. Entonces, hacia la fosa craneal anterior estamos viendo lo que son los lóbulos frontales, estamos viendo la cisura o los surcos de Silvio, estamos viendo lóbulos temporales, estamos viendo lo que es el tallo cerebral como tal, aquí estamos viendo lo que son los pedúnculos cerebelosos de la protuberancia, estamos viendo lo que es el acueducto de Silvio y estamos viendo lo que es el cerebelo. Apenas está insinuando lo que es el vermis y aquí estamos viendo una estructura muy importante vascular que es la arteria basilar, que hace parte del circuito posterior de la circulación a nivel cerebral. En un corte poco más inferior, seguimos viendo algo que siempre va a recubrir o va a separar lo que es fosa posterior de la región supratentorial, que se llama la famosa tienda del cerebelo, que es un repliegue de la dura madre. Entonces nos está dando un límite anatómico. También es importante observar lo que son los lóbulos temporales. Estamos viendo cómo se insinúan las astas temporales del sistema ventricular, asimismo como las estructuras vasculares del polígono de Willis. Estamos viendo parte de lo que es la silla turca, lóbulos temporales y lo que es la apófisis Christagayyi, los senos frontales y la región, todo esto son senos frontales y aquí estamos viendo la parte ósea o el techo de las órbitas como tal. Ese es un corte todavía mucho más superior, es bastante superior, donde estamos viendo la apariencia anatómica que corresponde a lo que es la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Como pueden ver, la sustancia gris es bastante más blanca que la sustancia blanca en sí, o sea, es más isodensa, ¿ok? La sustancia blanca es más hipodensa, y por estas regiones se ve mucho algún tipo de alteración, sobre todo a nivel de lo que son enfermedades desmielinizantes, lo que es la alteración de la sustancia blanca.
Es un corte bastante supratentorial. Y quiero que tengan en cuenta esta línea que está acá, que es la línea interhemisférica. Acá está el seno longitudinal posterior, aquí está el superior, y lo forma lo que es el sistema venoso como tal. Entonces, esta línea es una estructura de mucha relevancia porque si la vemos desviada hacia la derecha o hacia la izquierda, puede ser por varias situaciones. Una, que exista una lesión ocupante de espacio en alguno de los hemisferios que esté dando desviación de la misma. Dos, por posición del paciente. El paciente puede quedar rotado. Los pacientes de trauma, la mayoría llegan estupurosos, con alteraciones del estado de conciencia, no colaboran. Entonces, muchas veces las tomografías son difíciles de valorar porque generan cierto artefacto y movimiento, no son simétricos. Tres, porque existe alguna alteración anatómica donde exista un hemisferio de mayor tamaño del otro. Se llama hemimegalocefalia. Muy bien, entonces miren cómo se va viendo una tomografía normal. Aquí estamos viendo lo que es fosa posterior, fosa media, fosa anterior. Estamos viendo lo que es silla turca. Estamos viendo lo que es tienda del cerebelo. Estamos viendo lo que ya es el cuarto ventrículo. Y a los lados estamos viendo lo que es el cerebelo. Valorar fosa posterior por tomografía no es lo ideal. La fosa posterior se debe valorar por resonancia magnética. Sin embargo, siempre tenemos que correlacionar tanto el contexto clínico, si el paciente tiene pruebas neurológicas de fosa posterior, lo ideal es que sea valorado por resonancia magnética. Estamos viendo fosa media predominantemente ocupada por lóbulos temporales y la fosa anterior por el lóbulos frontales como tal. Y por la mitad estamos viendo la línea interhemisférica. Sistema ventricular lateral, como les dije, si los vemos en esta posición, esto es anterior, esto es posterior, estamos viendo lo que es las astas anteriores, tercer ventrículo, el fornix. Estamos viendo también otra estructura diencefálica muy importante, como son el cuerpo calloso. A través de él pasan unas fibras, esas fibras van hacia ambos lados, ¿ya? Tenemos también lo que son los núcleos de la base, como son el núcleo caudado, tenemos el putamen, ¿sí? El globus pálido, y estamos viendo el brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, que básicamente por esta región pasan muchas fibras importantes y interconectan tanto la región supratentorial con la infratentorial y con la médula espinal. Y estamos viendo esta región de aquí que corresponde a las cisternas como tal cuadrigeminal. Esta parte, la parte superior del cerebelo, y estamos viendo lo que son las densidades a nivel de lo que son lóbulos parietales y el ribete insular, que es muy importante, ya les voy a decir por qué. Seguimos subiendo, aquí se ven todavía mucho mejor núcleos de la base, las astas anteriores, estamos viendo el cuerpo calloso, básicamente aquí estamos viendo lo que es la rodilla del cuerpo calloso, sustancia blanca, núcleos de la base, los tálamos no hacen parte de los núcleos de la base, hacen parte de los ganglios basales como tal. Estamos viendo lo que es tercer ventrículo, ellos hacen parte de la pared medial del tercer ventrículo, y estamos viendo lo que son las astas posteriores. Esto que se ve aquí más hiperdenso, como brillante, son los plexos coroideos, los cuales se calcifican, y acuérdense que estos son los que producen el líquido cefalorraquídeo como tal. Del sistema ventricular, un paciente puede debutar, sobre todo los pacientes ancianos, con procesos de hidrocefalia aguda, ¿sí? Y ellos van a presentar una tríada que se llama la tríada de Askin. Ellos pueden llegar y pueden tener alteraciones en la marcha, relajación de esfínteres y cambios en el sensorio. Y muchas de las causas es una obstrucción en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular lateral. El sistema ventricular lateral tiene que ser lo más simétrico posible, también tiene patología, el sistema ventricular también tiene procesos tumorales, muchos de los hemorragias o de los sangrados a nivel parenquimatoso pueden drenar hacia el sistema ventricular, que es como un sistema de escape. Aquí estamos viendo lo que es el sistema ventricular lateral, estamos viendo el fornix, estamos viendo lo que son los plexos coroideos y estamos viendo una adecuada diferenciación, como pueden ver, algo muy normal
En cuanto a lo que tiene que ver entre la sustancia gris y la sustancia blanca, hay una adecuada diferenciación en cuanto a sus densidades, tanto en la región anterior, en la región medial y en la región posterior. La línea media, como su nombre lo dice y valga la redundancia, está en la línea media, no se encuentra desviada para un lado o para el otro. Entonces podemos considerar que es una tomografía normal. Es importante valorar los surcos, ¿sí? Y valorar lo que son giros. La anatomía no cambia, la anatomía va a seguir siendo igual y el espacio subaracnoideo. Existen unas situaciones las cuales pueden simular patología, pero no lo son, ¿ya? Específicamente en cuanto a lo que es el parénquima cerebral, podemos encontrar esta situación que son calcificaciones o se llama mineralización de los núcleos de la base. Es muy frecuente en pacientes ancianos. Sin embargo, cuando encontramos este hallazgo, tenemos que buscar otro tipo de patologías. Este paciente aprovechó la oportunidad, parece que tuviera una variante anatómica del sistema ventricular que se llama cavum vergae. Asimismo, en esta ventana también estamos observando esta calcificación a nivel de la hoz cerebral o del repliegue de la dura madre. Es muy frecuente, inclusive yo he encontrado y lo he visto en pacientes por encima de los 25 a 30 años de edad. Entonces, dando esta breve introducción en cuanto a la que es la parte anatómica, la definición y algún tipo de variantes, vamos a empezar a hablar de algunas patologías. Voy a empezar a hablar de las de afuera hacia adentro. En esta corte axial, en esta tomografía es un niño, estamos viendo un aumento de volumen de tejidos blandos, ¿sí? Lo que corresponde a un hematoma en escalpelo. Podemos ver que hay un aumento de densidad externo, lo que es en los tejidos blandos, pero si revisamos lo que es la corteza cerebral, no existe indicio de una hemorragia, un hematoma laminar o algún tipo de alteración y alcanzamos a ver lo que es la línea media, la vemos central. Entonces, ese se llamaría un hematoma de Scalpe. No hay hemorragia intracraneana. En la ventana ósea podemos encontrarnos dos situaciones: engrosamientos y podemos encontrarnos también procesos sistémicos de tipo evolutivo neoplásico, como son las enfermedades metastásicas. Entonces podemos tener un tejido cerebral normal, pero podemos tener alteraciones. Como pueden ver ustedes aquí, esta tabla ósea se ve como si estuviese corroída, básicamente por un proceso neoplásico, pero no todas esas alteraciones van a ser secundarias a procesos neoplásicos o enfermedades como por ejemplo el mieloma múltiple que le encanta los huesos del cráneo. También tenemos otros cambios a nivel de lo que son las tablas internas de lo que corresponde a la parte ósea, que son las granulaciones de Paschen y las cuales hacen una improntación a nivel de las tablas o de la cortical. Esas granulaciones lo que se encargan es de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa es como es una marca que hay a nivel, o una impronta que hay a nivel óseo. Ya hablando en el contexto imagenológico del paciente complicado en el servicio de urgencias, puede presentarse en dos tipos de escenarios. Un paciente que llegue con un evento cerebral vascular agudo, y para eso nosotros tenemos que realizar un estudio por imagen para decir si esa lesión es isquémica o hemorrágica. Tenemos que tener una correlación en cuanto al tiempo de aparición para poder determinar si se hace terapia fibrinolítica o no. Porque tienen que tener en cuenta esto: siempre que un paciente llega en el contexto de un evento cerebral vascular agudo, que nosotros hablamos de el famoso accidente isquémico transitorio, el AIT o TIA, tenemos el accidente cerebral agudo ya isquémico instaurado y tenemos el hemorrágico. Sin embargo, el isquémico se presenta en mayor proporción. Recordar que los pacientes que tienen mayores factores de riesgo son los pacientes que tienen una patología como la fibrilación auricular y pacientes, por ejemplo, con cardiomiopatías o pondilipidemias, obesidad, diabéticos, ¿ya? Pero específicamente el paciente con FA es el que tiene mayor riesgo de presentar un evento cerebral vascular agudo, sobre todo isquémico, ¿ya? El hemorrágico, pacientes hipertensos, mal controlados, que no toman el medicamento, o pacientes que tengan algún tipo de alteración vascular, como por ejemplo los aneurismas. Entonces,
esos son los que están dentro de ese cuadro. Y yo, para poder hablar si es isquémico o hemorrágico, tengo que tener una imagen para poderle dar el segundo apellido. Entonces, cuando hablamos de los accidentes cerebrales isquémicos, existen unos signos radiológicos premonitorios. ¿Ya? Entonces, en este corte axial, aquí lo tengo focalizado a lo que es en la región infratentorial a nivel de la base. Aquí estamos viendo la basilar. Vamos a empezar a ver un signo, aquí sigue viéndose la basilar, que es muy comentado, siempre, inclusive es pregunta de examen, es el signo de la cuerda o signo de la cerebral media hiperdensa. Cuando ustedes comparan, miren esta densidad, se ve lineal, se ve más blanco, lo comparan con el lado contralateral, estamos hablando de que este evento cerebrovascular está empezando, es una trombosis de la cerebral media, inclusive recuerden que esa es la estructura vascular que más proceso patológico sufre en los eventos cerebrales isquémicos. Entonces vamos a empezar de nuevo a revisarla, estamos aquí en un corte más inferior, empezamos a verla, aquí donde está la flecha, piensa ver más hiperdensa y si la ven en esta situación se llama signo de la cuerda o de la cerebral media hiperdensa. Pero también es importante que conozcan que no solamente la tomografía me puede dar unos signos premonitorios isquémicos. Nosotros, dentro de ese armamento de imágenes, yo al inicio dije, podemos estudiar un paciente con resonancia magnética. Sin embargo, acceder a un equipo de resonancia magnética en Colombia pues es frecuente, muchas instituciones lo tienen, pero la mayoría de nivel 2, 3 cercanos no lo tienen. La resonancia magnética tiene una secuencia que llama secuencia de difusión, que esa todavía nos puede dar en estos casos signos imagenológicos, sobre todo más tempranos, de cambios isquémicos. Esta imagen de esta resonancia magnética cerebral de difusión es una imagen que la obtuve del grupo de posgrado de mi universidad, la Universidad del Zulia, donde con los residentes se discute frecuentemente este tipo de imágenes. Entonces estamos viendo aquí ya no hablamos de hiperdensidad, sino hiperintensidad. Aquí ya cambia, o sea, lo que se ve más blanco. Este es el ribete insular y estamos viendo que hay un área de mayor restricción. ¿Qué significa eso? Para que entiendan algo. El tejido cerebral y todos los tejidos tienen un movimiento celular, ¿sí? A través de algo que son moléculas de agua, o sea, ellos transcurren hacia un lado o hacia el otro. Pero cuando existe un cambio isquémico, si ustedes recuerdan en la parte fisiopatológica, existe un cambio inflamatorio. Existen llamado a muchas sustancias proinflamatorias. Entonces hay una restricción del paso de estas moléculas de agua de un lado hacia el otro, en este momento condicionado por un proceso de edema secundario a una isquemia. Cuando ustedes leen sobre accidente cerebrovascular, tienen que recordar que en 100 gramos de tejido cerebral pasan de 50 a 60 cc de sangre. Y si en esos 100 gramos de tejido cerebral normal el volumen vascular disminuye, pues va a aumentar el área de isquemia, ¿ya? Y el tratamiento como tal, fibrinolítico, lo que quiere es salvar el área que no ha tenido proceso ya de necrosis, ¿sí? Entonces, es precisamente por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuándo es realmente un paciente que está empezando con un evento cerebrovascular, sobre todo isquémico, que cumpla con unos criterios de inclusión para una trombolisis y entre esos criterios está realizar una tomografía tempranamente, que para poder aplicar ese proceso fibrinolítico no debe ser mayor a 3 horas y media. Por ejemplo, en este caso, si ustedes evalúan, aquí estamos viendo una tomografía en un corte axial, el otro signo radiológico importante, premonitorio, ¿aló? El otro signo radiológico importante es el aumento, ¿sí? O la pérdida de la densidad de lo que es el ribete insular. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso anterior, el ribete insular sufrió una área isquémica. Este es el segmento M4 de la arteria cerebral media. En este caso, esta es una resonancia. Esta es una tomografía. Si ustedes ven el ribete insular de aquí, es similar y es muy homogéneo al resto de la corteza cerebral. Si ustedes ven en el lado izquierdo, no es homogéneo, ¿sí? Se ve un poco más hipodenso.
en comparación con el contralateral. Entonces estamos hablando que es un paciente que está empezando con signos premonitorios o cambios premonitorios a un proceso isquémico. Aquí al lado derecho de su pantalla estamos viendo un signo radiológico que es el signo de la cerebral media hiperdensa, y además de esto estamos viendo un área hipodensa extensa, ¿sí? Que corresponde eh, a una amplia isquemia a nivel del tejido cerebral que me está comprometiendo tanto el lóbulo frontal como parte del lóbulo temporal. Y es importante, la parte neuroclínica es bien importante porque ellos tienen una representación clínica muy de libro. Entonces, si usted reconoce la parte semiológica, ya sin imagen muchas veces puede suponer cuál es el área más afectada. Aquí estamos viendo la cerebral media del lado izquierdo, estamos viendo basilar, la cerebral media del lado derecho. Son los mismos pacientes, ese es un corte más inferior, ese es un corte, perdón, un corte más superior, este más inferior. También es importante que aprendamos a diferenciar cuando un paciente ya tuvo un proceso isquémico. Entonces, nosotros en la parte imagenológica y sobre todo en tomografía, utilizamos algo que llaman las densidades. Y esas densidades se miden en unidades Hounsfield, UH, para que lo tengan en cuenta. UH, unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield, yo a todo esto tengo que aplicarle unidad Hounsfield. Yo tengo que medir qué unidad Hounsfield me da acá, qué unidad Hounsfield me da acá, para poder determinar si realmente hay cambios o no a nivel del parénquima cerebral. Por ejemplo, esta área que está acá es de un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular previo, ¿ya? Hizo todo un proceso de necrosis y ese proceso de necrosis se reabsorbió y quedó fue un área quística. Esta área quística se llama área de leucoencefalomalacia quística. Y esto habla de que este paciente tuvo un evento cerebral vascular ya antiguo. Cuando yo le mido en la ventana de la mesa donde yo trabajo y mido la unidad Hounsfield acá, más o menos me tiene que dar entre 10 a 20 UH, o sea, me está hablando que es una cavidad quística. Inclusive si ustedes ven la densidad que tiene esta área con la del sistema ventricular, por donde circula líquido cefalorraquídeo, es muy homogénea, es muy frecuente. Entonces, esa es una manera de usted diferenciar. Si ustedes comparan esta densidad con este es agudo, este ya es crónico, ya tuvo todos los cambios fisiopatológicos a nivel del tejido cerebral, pues no es necesario ser muy experto y se ve muy claro este tipo de cambios. Ese también, por ejemplo, en este caso, aquí a nivel de lo que es del cuerno ventricular anterior, estamos viendo unas áreas de leucoencefalomalacia quística secundarias a un proceso isquémico antiguo. Miren este caso, estamos viendo una extensa área de isquemia, aunque también tiene unas áreas hemorrágicas. Yo quiero que sepan algo, cuando estas áreas isquémicas son tan extensas, casi el 99% tienen áreas hemorrágicas en su interior. Y también está condicionando un edema importante con desviación de la línea media y está desplazando completamente lo que es la línea media. Si ustedes ven, la línea media se encuentra desviada hacia el lado derecho, está colapsando el sistema ventricular lateral. Ya vamos bajando, estamos viendo esta área que se ve más hiperdensa en su interior, es un área hemorrágica, estamos viendo el signo radiológico por tomografía de lo que es la cerebral media hiperdensa. Y ojo porque existe una clasificación que es el ASPEC. El ASPEC lo que nos ayuda nos orienta es a determinar si este paciente se puede o no trombolizar, porque si el ASPEC, por ejemplo, es menor a 7, este paciente contraindica completamente, ¿sí? Realizar una fibrinolisis porque el riesgo de sangrado cuando se le coloca el RTPA endovenoso para ayudar a hacer un proceso fibrinolítico a nivel de este vaso puede aumentar un sangrado. El otro evento que se puede presentar es los eventos cerebrales agudos vasculares hemorrágicos y resulta que en este caso tenemos una imagen hiperdensa bastante irregular, ¿sí? Con un centro como bastante heterogéneo. Todo esto es sangre
La densidad UH de la sangre es más o menos por encima de 40 a 50 UH, ¿ya? Y como pueden observar, este sangrado tan extenso, que corresponde casi del lóbulo frontal hacia el lóbulo parietal, también presenta este sangrado, esta hemorragia intraparenquimatosa muy frecuente, una hemorragia intraparenquimatosa muy frecuente en pacientes hipertensos mal controlados, tiene un edema perilesional importante y desvía la línea media, colapsa completamente lo que es el sistema ventricular lateral. Lo mismo en este caso, este es otro sangrado, otra hemorragia intraparenquimatosa que tiene expresión subcortical, ¿sí? Parece también que viniera del espacio subaranoideo a nivel de la región intraparenquimatosa, pero está drenando al sistema ventricular lateral y tiene un efecto de masa. Bastante importante que ustedes tengan en cuenta que esos pacientes pueden presentar signos de herniación. Neurológicamente, esta sangre tiene efecto de masa sobre las estructuras internas porque el cerebro no tiene hacia dónde expandirse, es una cavidad sellada, entonces hace un efecto de herniación. Lo otro que pueden ver es que hay unos cambios. Aquí, esto que se ve más hiperdenso a nivel periventricular nos está hablando de que este sangrado está haciendo un efecto obstructivo y lo que está haciendo es una transsudación del líquido cefalorraquídeo a lo que es la sustancia blanca, o sea, un paciente que va a llegar en un estado de conciencia bastante comprometido. La otra condición muy frecuente en pacientes hipertensos mal controlados o pacientes que presentan cefalea de inicio súbito asociado a fotofobia, o sea, que les fastidia la luz y presentan emesis en múltiples ocasiones. O sea, va precedido de cefalea, fotofobia, emesis y clínicamente también encontramos rigidez de nuca, son las hemorragias subaracnoideas, muy frecuentes. Un paciente con una hemorragia subaracnoidea clínicamente puede presentar hasta picos febriles, rigidez de nuca y entonces a veces hacen el diagnóstico diferencial de una meningitis, pero tenemos que abordar muy bien en la historia clínica porque son pacientes que previamente estaban sanos. Como podemos ver en esta tomografía en corte axial, donde vemos una hemorragia subaracnoidea y vemos el sangrado cómo se distribuye a nivel de las diferentes cisternas, a nivel de la línea media, vemos también unos cambios en densidad respecto a lo que es el tejido cerebral, vemos que no hay drenaje hacia el sistema ventricular como tal, entonces es una hemorragia subaracnoidea. Existe una clasificación que es la clasificación de Fisher para poder determinar de acuerdo al Fisher si es 1, 2, 3 o 4. Los invito para que la busquen. Esa nos habla de la clasificación de las hemorragias subaracnoideas. Y las causas más frecuentes, por ejemplo, esta es una reconstrucción de una angiotomografía, que es otro de los métodos diagnósticos que podemos utilizar. En este caso estamos viendo una dilatación de la cerebral media, esta es la cerebral anterior, ¿sí? Aquí estamos viendo el sistema comunicante, estamos viendo cerebral media, es una dilatación, tiene 1, 2, 3 aneurismas, entonces en este caso este paciente pues presentó una ruptura de un aneurisma y es importante hacer una reconstrucción angiotomográfica para determinar el tamaño del aneurisma, cuánto mide ese cuello del aneurisma, para luego determinar si se hace o no terapia a nivel de lo que es de neuroradiología intervencionista, colocar unos COLS, así se llaman, los cuales hacen de que no se vuelva a expandir este aneurisma y el paciente posteriormente no tenga ningún problema. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el segmento M1 de la cerebral media, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es la comunicante posterior, este es el segmento M2, el segmento M3, que nos da ramas lentículo estriadas, el segmento M4 opercular, que se va hacia la corteza cerebral. Entonces, inclusive aquí podemos también hablar de lo que es la cerebral anterior, el segmento M1, perdón, A1, ascendente, el segmento A2 es el segmento postcomunicante, ¿sí? Y hay un segmento A3, al que algunos autores hablan de los segmentos de la cerebral anterior de 1 a 5. ¿Qué otras situaciones se nos pueden presentar en la emergencia? Un paciente con un proceso tumoral que nunca se había hecho ningún tipo de diagnóstico y un paciente que puede llegar en un contexto de una infección, por ejemplo, un absceso cerebral. Ojo porque
estos son los diagnósticos que más confunden, ¿ya? Y son como parte de los diagnósticos diferenciales de lo que hablé previamente, los tumores y las infecciones. En cuanto a lesiones tumorales, las de mayor presentación en los servicios de emergencia son, por ejemplo, los glioblastomas, menor incidencia los astrocitomas, y de acuerdo a la edad se define la frecuencia de lo mismo. Los glioblastomas son muy frecuentes en pacientes por encima de los 30 años aproximadamente, lo mismo los astrocitomas. Sin embargo, existe una variante patológica de los astrocitomas pilocíticos juveniles que son frecuentes en niños y se observan muchísimo lo que es en fosa posterior. Las infecciones, pues tenemos una alta gama de infecciones a nivel cerebral. Tenemos desde casos de, por ejemplo, neurosífilis que puede simular. Acuerden que la sífilis es la gran simuladora. El año pasado discutimos un caso de un paciente que llegó a una institución donde yo trabajo y este paciente fue básicamente enfocado como un accidente cerebrovascular y lo que resulta que tenía, y tuvo un deterioro neurológico importante y lo que el paciente tenía era una neurosífilis por un proceso vasculítico, lo cual conllevó a unos cambios a nivel del parénquima cerebral similares a los de un proceso isquémico. Abscesos cerebrales, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, frecuente también la infección por toxoplasmosis. Procesos tumorales en pacientes con VIH también son frecuentes los linfomas. Entonces, esto ejerce bastante conocimiento de la parte epidemiológica y de la parte patológica en sí. Tenemos, por ejemplo, como vemos en esta lesión, podemos usar medios de contraste. Lo que pasa es que los medios de contraste tienen una limitación que pueden tener, los pacientes pueden hacer reacciones alérgicas a los medios de contraste. Y lo otro es que nos puede, en cierto modo, el paciente puede tener algún tipo de alteración a lo que es a nivel de lo que es de la función renal. Entonces tenemos los gliomas, los abscesos, inclusive estas dos lesiones son muy similares, entonces uno dice o es glioma o es absceso. Y pues básicamente esto está invertido, realmente este es el absceso, este es el glioma. Miren la pared que tiene el absceso tan engrosado, este es sin contraste y posterior a la colocación de contraste vemos el realce tan importante de la pared. Es una pared bastante engrosada con un centro hipodenso porque se encuentra lleno de líquido. Diferente y no, mire que no nos ofrece mucho edema alrededor de la lesión. Pero en los glioblastomas son bastante, sus paredes son bastante un poco irregulares, sin contraste y tienen bastante edema perilesional. Posterior a la colocación de contraste vemos el realce de la pared es mucho más irregular y, y se observa sobre todo mucho más edema perilesional. En este caso, por ejemplo, miremos este caso, es una lesión hiperdensa irregular, la estamos localizando a nivel de lo que son el lóbulo temporal, ¿sí? En la región parahipocampal del lado derecho, estos son los hipocampos, en los hipocampos son las principales alteraciones donde existen las famosas displasias corticales y el paciente puede presentar, por ejemplo, epilepsia. Pero este caso, este paciente se ve una hiperdensidad a nivel de la región parahipocampal del lado derecho, sí, y vemos aquí el límite que nos está dando lo que es la tienda del cerebelo, el repliegue de dura madre. Cuando vamos subiendo, ¿sí? Estamos viendo que esta lesión se hace más, se extiende, más expansiva. Mire que está comprometiendo y está desviando la línea media en la región posterior, tiene un efecto de masa importante, hay cambios de edema perilesional, está infiltrando la región del tálamo, inclusive podemos ver de que esa lesión es bastante irregular, ¿sí? Estos casos, estos pacientes, siempre recomendamos complementar con resonancia magnética. Nosotros en resonancia magnética tenemos que hacer varias secuencias o varias técnicas. Entre esas tenemos que hacer un estudio que llama tenemos que hacer una tractografía para mirar si hay alteración de lo que es los tractos corticales o no. Y la espectrografía para mirar la expresión de aminoácidos, ¿sí? A nivel de la lesión tumoral, lo cual nos puede orientar
cuál puede ser el posible origen de esta lesión. Es una biopsia virtual que le hacemos al tejido cerebral. Estamos viendo estas otras lesiones. Mire esta lesión aquí, hiperdensa, ya que está ocasionando, tiene un edema perilesional importante, está desplazando lo que es el asta anterior del sistema ventricular. Este es con medio de contraste, obviamente vemos el realce. Aquí estamos viendo otra lesión. Y esto corresponde, aquí también hay otros cambios de densidad a nivel de lo que es la sustancia blanca secundario a edema. Esos son hallazgos muy frecuentes en pacientes con enfermedad metastásica. O sea, no se extrañen que a usted le llegue un paciente al servicio de urgencias convulsionando solamente y el hallazgo sea este. Por eso es importante que los pacientes que tengan algún tipo de alteración neurológica que no se explique, tienen siempre que hacerse un estudio de neuroimagen, inclusive previo a la punción lumbar. Estamos viendo esta otra área, esa área es bastante hiperdensa, regular, es un tumor, es una lesión tumoral, otro glioblastoma que tuvo un sangrado, ¿sí? Los tumores también sangran y tiene cambios de edema perilesional. Sin embargo, si ustedes observan, no hay desviación de la línea media como tal. Las lesiones traumáticas, bueno, las más frecuentes, nosotros tenemos dos tipos de hematomas muy frecuentes. Tenemos signos de, tenemos dos hematomas. El de los que más observamos es el hematoma subdural, ¿sí? El hematoma subdural tiene la forma de una media luna, ¿ya? Porque como su nombre lo dice, es un sangrado a nivel del espacio subdural por ruptura de alguno de los vasos. Nosotros lo podemos clasificar en un subdural agudo o un subdural subagudo o un subdural crónico. Subagudo, paciente que iba en motocicleta, sin casco, se estrella, llega al servicio de emergencias, Glasgow por debajo de 8, de 9, paciente llega con anisocoria, convulsionando, tiene un hematoma subdural, manejo quirúrgico, ¿sí? Lo que son los subagudos también pueden ser traumáticos, pero el crónico es muy frecuente en los pacientes ancianos, porque los pacientes ancianos tienen un espacio subdural muy amplio debido a la atrofia cerebral que tienen, entonces son muy complacientes en que se llenen de sangre. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente anciano que lo dan con cambios en el sensorio, desorientado, algo que no explique lo que la clínica del paciente, es importante que indaguen sobre antecedentes traumáticos previos, porque si vemos que le hacemos la tomografía, el hallazgo más usual puede ser un hematoma subdural crónico. Entonces, es bien importante que ustedes nunca se les olvide. El viejito apendejado tiene subdural asegurado. Eso siempre dicen los profesores viejitos, los que me tocaban a mí, y yo también lo sigo replicando porque considero que es verdad. Estas densidades van cambiando porque hay una degradación de la hemoglobina y por eso, pues, básicamente los cambios se pueden dar hasta en 2 meses. Entonces, miren la diferencia entre un crónico, la densidad que hay. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene un hematoma subdural bilateral. Mire que tiene como una forma de media luna. Tiene dos densidades, una densidad más hipodensa con una más hiperdensa de lo que es la degradación de la hemoglobina como tal. Este paciente obviamente requiere manejo quirúrgico. Ese es un paciente con un hematoma subdural agudo. Vemos la hiperdensidad completamente del hematoma de la sangre en el espacio subdural. Y miren cómo desvía la línea media y causa un efecto a nivel de desplazamiento, comprime y desplaza lo que es el sistema ventricular lateral. Por ejemplo, miremos este. Miren este hematoma subdural, es bastante laminar, ¿sí? Pero también tiene inclusión hacia lo que es la región del infratentorial como tal. O sea que él puede tener algún tipo de presentación como en esta imagen o esta, donde solamente se observa el hematoma subdural a nivel de lo que es de la línea, a nivel de la línea media. Entonces, bien importante que aprendamos a diferenciar esto. Y miren, en este caso, si ustedes lo ven, pues rápidamente no se ve nada, ven que tiene un espacio subdural bastante amplio, esto es muy frecuente en lo que ellos decían los pacientes ancianos, pero si detallan a lo que es en la región parietofrontal del lado derecho, hay una imagen laminar, perdón, hipodensa, ¿sí? Que corresponde a lo que es un hematoma subdural laminar. Este tipo de hematoma realmente no tiene indicación quirúrgica, dado que pues, el paciente puede estar neurológicamente estable.
Este ya es diferente a estos que estábamos viendo de acá. Ya no tiene forma de media luna, sino que tiene una forma como de barriguita, ¿sí? Como un signo de la embarazada. Ese hematoma es el que llamamos epidural. Epidural. También tiene, causa bastante efecto de masa, es muy frecuente en pacientes con politraumatismos. También tiene indicación quirúrgica si tiene primero el paciente deterioro neurológico, si tiene efecto de masa, desvía la línea media. Hay signos tanto clínicos como radiológicos de herniación. Entonces, pero este paciente tiene dos cosas. Tiene el hematoma, el epidural al lado del lóbulo parietal del lado izquierdo. Tiene unos cambios a nivel de la densidad en la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Parece ser que está haciendo un edema cerebral. Y también tiene una lesión focal hemorrágica, ¿sí? Y vemos todas esas áreas bastante hiperdensas subcorticales, lo que nos está hablando de que este paciente tuvo un trauma craneoencefálico de mucha importancia, tiene una lesión axonal difusa, básicamente asociada a un hematoma epidural y a lesiones focales hemorrágicas de contragolpe, ¿ya? Aquí vemos un hematoma epidural clásico, la forma de la barriguita de la embarazada con efecto de masa, y miren que también tiene unos cambios de contragolpe. Aquí vemos unos cambios de hemorragia focal a nivel del lóbulo frontal con cambios de densidad secundarios a edema perilesional. Vemos cómo desplaza importante lo que es el sistema ventricular. Y lo otro, que es la presencia del neumoencéfalo, significa que tiene que haber disrupción. Aquí en este caso fue una fractura a nivel del hueso frontal y hay una comunicación de aire que está entrando al encéfalo. Y eso se llama neumoencéfalo. Este paciente también tiene cambios de densidad a nivel de lo que es la corteza cerebral, cambios de lesión axonal difusa y un importante edema en la región frontal. Cuando vemos neumoencéfalo, tenemos que buscar fractura, ya sea en la base de cráneo o en las tablas, sobre todo a nivel parietal. Y también en lo que es la región de los senos paranasales. Entonces, ¿cuándo está indicado llevar a cabo de manera pues resumida lo más principal? Disminución del nivel de conciencia, aparición de un déficit focal, sospecha de fracturas complejas, traumatismos de alta energía y traumas menores con factores de riesgo. Insisto, este examen no debe ser aislado, siempre tiene que ir correlacionado con la parte clínica. Los estudios por imagen siempre tienen que correlacionarse. Existen otras causas de que un paciente llegue agudamente enfermo a un servicio de urgencias. Por ejemplo, los niños pueden llegar y presentar un síndrome convulsivo sin fiebre. Y resulta que existen otras patologías como son las displasias corticales. Sin embargo, esos estudios se tienen que hacer con resonancia magnética porque nos ofrece un mayor detalle anatómico. Ese es mi correo, rlopez@uceba.edu.co. Cualquier inquietud, cualquier dificultad que tengan con alguna imagen, con mucho gusto yo les puedo despejar la duda. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias a usted. Tenemos un espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono en este momento o puede escribirla por el chat para que el doctor nos resuelva la duda en este momento. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Me escuchan? Hola. Sí, aquí lo escuchamos, sí, señor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Eh, Buenas tardes. profe, una pregunta. En el caso de los pacientes en los cuales sospechamos lesión axonal difusa o lesión vascular difusa, eh, cuando indican la resonancia magnética, ¿qué protocolo usted nos recomienda? ¿Qué secuencias? Bueno, cuando nosotros estamos valorando una lesión axonal difusa, pues siempre tienen que hacer las básicas, como son la secuencia en T1, en T2, el FLAIR, ¿sí? Hay que hacer una secuencia que es la secuencia, el SWI, ¿ya? O esa secuencia lo que nos permite es descartar si hay o no microhemorragia a nivel de lo que es el parénquima cerebral. Y obviamente la difusión es bastante importante. Se llama prueba de susceptibilidad magnética, así se llama y se conoce como SWI en secuencias en equipos, por ejemplo, General Electric.
Ok, ese sería el mismo Volt, profe. Eh, Te quedaría con la duda porque creo que sí. Lo que pasa es que depende de la marca del equipo, así se llama la secuencia o la técnica como tal. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Profe, acá en el chat, Javier Andrés hace una pregunta. Dice, ¿qué opinión tiene acerca de no clasificar al ACV como hemorrágico, sino como transformación hemorrágica del ACV isquémico? Bueno, como yo lo dije al inicio, no sé si de pronto los eventos cerebrovasculares, pues inicialmente nosotros clasificamos como isquémico hemorrágico, pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos técnica de susceptibilidad magnética, lo que yo le explicaba al otro compañero ahora, encontramos de que los ACV isquémicos tienen un alto riesgo de transformación hemorrágica, inclusive podemos evidenciar áreas de microhemorragia. Entonces, podemos tener, o sea, clasificarlo no como transformación hemorrágica, pues significa que tiene que haber un volumen importante de hemorragia para poderlo clasificar de tal manera. Sin embargo, en la actualidad nosotros lo seguimos clasificando como isquémico, inclusive allí me coloca una fuente que es la Sociedad Americana de Neuroradiología, pero también pues depende del contexto del paciente, pero nosotros básicamente lo clasificamos en hemorrágico o en isquémico y también podemos hablar de acuerdo al porcentaje de isquemia, su transformación hemorrágica. Listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si le respondí a Javier Cajuana la pregunta. Javier, si gustas, puedes activar tu micrófono. Bueno, profe, por aquí Jorge Rojas pregunta, Sí, dice, clasificación en la hemorragia subaracnoidea traumática, Gleam y espontánea Fisher, o Fisher para los doctores, para los dos doctores, gracias. Sí, para la espontánea es el Fisher y para traumática es el Green. Sin embargo, de eso también depende mucho pues a ver, siempre existen unas clasificaciones que no van a cambiar nunca. El Fisher es para la hemorragia cerebral aguda y básicamente eso lo que nos va a orientar es el tratamiento y la expectativa del paciente. Sin embargo, también la Green también se usa sobre todo en la hemorragia cerebral traumática. Es cierto. Javier, ¿ibas a hablar? Bueno, creo que no, profe. Bueno, en todo caso, ahí está mi correo. El que quiera ampliar la información, yo con mucho gusto le puedo enviar algunos artículos. Los muchachos saben de que dentro de la parte académica me gusta eh, aportar mucho para el aprendizaje de todos ustedes. Les propongo que el próximo tema, y ya pues quedaríamos pendientes para la fecha, sería la valoración radiológica de tórax en pacientes con sospecha de COVID debido pues a la pandemia que estamos viviendo y que es importante que ustedes como futuros colegas, no sabemos si de pronto empiecen las graduaciones de los estudiantes de internado y que necesiten de pronto ampliar sus conocimientos en la parte radiológica en COVID. Entonces, les hago la cuña, nosotros en la UCEBA estamos haciendo los cursos a los hospitales en cuanto al entrenamiento y abordaje de paciente con COVID y nosotros tenemos como un plus es que estamos dando tanto la parte imagenológica que está a mi cargo, estamos dando también la parte de cómo vamos a utilizar los elementos de bioseguridad y el manejo de la vía aérea. Somos 3 especialistas. Quien les habla, pues disculpen que me coloque como primero. Está la doctora Charria, que es anestesióloga, y el doctor Felipe Pérez, que es médico intensivista, egresado de la UCEBA. También tengo varios colegas, tengo al doctor Pozo, al doctor John Freddy Pozo, que también es una persona que ha tenido experiencia en cuanto a la parte radiológica de tórax, entonces, con mucho gusto.
Profe, por aquí hay una pregunta de Santiago Marmolego. Él pregunta, ¿qué técnicas se pueden utilizar para observar el desarrollo del sistema nervioso en feto? ¿Para qué, perdón? Para observar el desarrollo, del sistema nervioso en el feto. Para desarrollar para el desarrollo cerebral, ¿en quién? Perdón. Sí, ahí te escucho. ¿Me escucha ahí? ¿Qué técnica se puede utilizar para observar el desarrollo neurológico en el feto? En el feto. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. en la actualidad se está usando la resonancia magnética. Yo a mis estudiantes les he mostrado unos casos de resonancia magnética realizadas a fetos con alteraciones en cuanto a la morfología. Entonces, el estudio de elección es ese. Sin embargo, la ecografía también es un método diagnóstico que aporta y ayuda bastante para lo que es la valoración del sistema nervioso central, Pero quien tiene mayor superioridad en cuanto al detalle anatómico de las alteraciones a nivel del sistema nervioso central es la resonancia magnética. Listo, profe. Veo que ya no hay más dudas. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Con mucho Sorry. gusto. Sí, sí, tranquila, no hay ningún problema. Sé que no viene mucho al caso, es más sobre el tema del COVID-19. Hay un artículo del Medical Journal of Virology que dice que que el neurotropismo del COVID-19 podría ser parcialmente responsable por las dificultades respiratorias que experimentan los pacientes. ¿Tiene alguna opinión sobre el Ajá. artículo o le parece que es posible? Bueno, cuando yo te recomendaría que buscaras el primer reporte de caso que apareció en febrero de este año, 2020, en The Lancet de Respiratory, así lo busca, The Lancet Respiratory. El reporte de casos sobre COVID, yo, por ejemplo, a las personas que les estamos dando la parte de COVID, le hemos explicado, o yo les he explicado desde el punto de vista fisiopatológico, cuáles son los cambios que hay a nivel del parénquima pulmonar. Y existe, cuando tú valoras la parte de citometría de flujo y ves la expresión a nivel de respuesta inmunológica a linfocitos T, CD8, CD4, existe una alta expresión de los mismos, lo cual conlleva un proceso inflamatorio focal alveolar y a a un cese o a un bloqueo de producción de surfactante a nivel del alveolo. Entonces, existe un fracaso a nivel del alveolo, lo cual conlleva un colapso que fisiopatológicamente se representa en lo que es en una falla respiratoria en el paciente. Pero sin embargo no existen datos en este momento fisiopatológicos ya 100% definidos en el contexto de COVID-19. Muchas gracias. Inclusive también puedes buscar un artículo de la Sociedad Española de Cardiología que se llama Miocardiopatía asociada a COVID, porque resulta que ya el COVID no solamente tiene expresión o inotropismo a nivel del tejido pulmonar, sino que también tiene inotropismo a nivel de lo que es el tejido o lefacina. Le encanta el miocardio. También hay cambios a nivel de piel, ¿sí? Inclusive también pacientes que han tenido alteraciones a nivel de lo que es el tejido cerebral. Aunque fueran tus ojos, los que hicieron este complot. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Alguien activó el micrófono o hablar? Sí, yo quería hacerle una pregunta, doctor Rubén. Sí. Según pues hace poquito, viendo un artículo en el cual nos hablan de que el COVID está realizando una encefalopatía parecida a la que genera la influenza. A ver si usted tenía tal vez un poco de información que nos pudiera comentar sobre eso. Sí, hemos tenido pacientes que no llegan por ejemplo, no llegan con el escenario típico de la falla respiratoria con síntomas respiratorios, sino que llegan con cambios a nivel neurológico.
¿ya? Realmente nosotros en nuestro medio no hemos tenido, por ejemplo, localmente no hemos tenido ese tipo de casos. Sin embargo, sí se han reportado casos de pacientes que llegan es con implicaciones clínicas a nivel del contexto neurológico, pacientes que llegan con cambios en el sensorio sin ningún otro tipo de sintomatología clínica. Lo que pasa es que a esos pacientes se les ha podido comprobar la asociación con el COVID solamente desde el punto de vista serológico, más no imagenológico, ya que casi todos hacen los mismos cambios de vasculitis y de cambios hipóxicos a nivel del tejido cerebral. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces ¿Alguna otra pregunta? creo que ya no hay más, profe. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Espero que quedo a la orden para lo que necesiten y bueno, éxitos. Bueno, profe, de parte de Hacemos-EVA y el Comité Permanente de Educación Médica, le damos las gracias por haber accedido a brindarnos esta interesante charla. Muchas gracias por sus conocimientos, todo estuvo muy excelente y le damos las gracias a todos los participantes y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día y recuerden, cuídense mucho y quédense en casa. Bueno, lo mismo, felicitaciones a todos por el interés de aprender. Ojalá que no se les apague esas ganas de aprender a ninguno, que sigan siendo excelentes, porque ustedes van a ser la próxima generación que les toca afrontar la nueva pandemia.